Y hoy quiero arrancar una serie de mensajes. Me basé en lo que habló Dari el domingo pasado y le puse esta serie, Fe y qué más, Fe y qué más, ¿no es cierto? Porque ahí está bueno, porque yo lo había puesto, lo había escrito mal y ahí está perfectamente escrito como lo que yo quería decir con el título de esta serie, ¿no? Y ahí la fe no está cuestionada, ¿no? La fe está afirmada, ¿no? Fe, o sea, como decimos, tenemos fe o tendríamos que tener fe. Y todo lo que recibimos el domingo pasado, no sé cuántos estuvieron el domingo pasado, si no estuviste, anda corriendo después a escuchar en nuestro canal de YouTube, Mi Lugar Iglesia, la charla del domingo pasado, o en Spotify, ahí me tienen que buscar a mí, Luciano Ferro, para escuchar, porque además es la base de lo que vamos a seguir aprendiendo en los próximos domingos. Así que ahí la palabra fe está afirmada y yo espero que te hayas afirmado en eso el domingo pasado. Y ahora la pregunta que viene, ¿y qué más? Ahora, si a mí me preguntaran qué es lo más valioso que tenés, seguramente mi respuesta sería mi fe. No sé cuál sería tu respuesta, pero si me preguntaran qué es lo más valioso que tenés, yo creo que lo más valioso que tengo es mi fe. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de mi fe en Jesús. Mi relación con Dios es una relación a través de la fe. Mi familia, la manera en que yo me conduzco en mi familia, estamos continuamente atravesados y estamos viviendo por la fe. En el trabajo, la manera que me desempeño en el trabajo también está atravesado y lleno de mi fe. Yo no me conduzco de cualquier manera en mi trabajo, sino que me conduzco de acuerdo a la fe que tengo en Dios, ¿no es cierto? Mi finanza, lo mismo, podríamos poner, de hecho, cada área de nuestra vida, ¿no? Todo funciona alrededor de mi fe. Por eso creo que la fe es la cosa más importante, lo más importante que tengo en mi vida, porque todo gira alrededor de mi fe en Jesús. Y por eso entendimos que, como dice el pasaje, ¿no? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay gente que se pregunta, che, ¿esto es pecado, no es pecado? Bueno, lo que tenés que ver es si eso salió de tu fe. Si eso que estás haciendo, o que vas a pensar, o que vas a omitir de hacer, lo estás haciendo a través de la fe en el Hijo de Dios. Y si no lo estás haciendo, entonces es pecado, porque ya no estamos atados a la ley con una casuística donde los judíos, inclusive los que practican actualmente la religión judía, tienen más de 600 mandamientos que tienen que seguir al pie de la letra los que quieren practicar la fe judía. Ya no nos basamos nosotros en esa ley estricta en ese sentido de cumplir con ciertos requisitos y mandamientos, sino que ahora tomamos esos principios de la ley de Dios para vivirlo a través de la fe en el Hijo de Dios. Y vivimos ahora por la fe en Él. La vida que ahora la vivimos en la carne, ya no la vivimos de acuerdo a nuestro gusto, nuestros placeres, lo que queremos hacer, sino que la vivimos por la fe en el Hijo de Dios. ¿No es cierto? ¿No es así? Entonces me pregunto, ¿necesito algo más que fe en esta vida? Te pregunto, ¿necesitamos algo más que fe en nuestra vida? Quédate pensando un minuto ahí. Algunos dirán, es una pregunta capciosa, porque si le puso a la serie fe y qué más, es probable que haya algo más. Pero cuando todos están pensando esto, ¿no? Yo estoy leyendo su pensamiento, ¿no? Pero acaba de decir que la fe es lo más importante, porque es así. La fe es lo más importante, pero necesitamos algo más que solamente fe. Porque la fe es lo más importante, pero a la fe hay que añadirle más cosas. ¿Qué? Sí, a la fe, que es lo más importante, hay que añadirle más cosas. En un momento de mi vida yo pensaba que la fe era solamente creer en Dios y creerle a Dios y que bueno, todo entonces lo demás iba a funcionar. Pero en la medida que iba creciendo en mi relación con Jesús y en los años que fui
transcurriendo, me di cuenta que la fe, que no se traduce en acciones, en carácter sólido, que no se demuestra en la acción, en realidad es una fe que queda incompleta. Y un día leí algo que dice el apóstol Pedro. Pedro dice, precisamente por eso, esfuércense en añadir a su fe. ¿Qué dice ahí? Añadir. O sea, tenemos fe, gloria a Dios. Pero ahora lo que tengo que hacer es añadir a la fe. ¿Qué tengo que añadir? Vamos a leer la lista. Virtud. A su virtud, conocimiento. Al conocimiento, al dominio propio, a la constancia, a la devoción a Dios, al afecto fraternal. Ahora, todo esto no es posible hacerlo sin fe. Por eso arranca con la fe. La fe es el cimiento, pero sobre ese cimiento hay que sobreedificar. Y hay que empezar a añadir. Ahora, hay gente que elude el paso de la fe. Por ahí conoce gente virtuosa, gente que conoce mucho, que tiene dominio propio, que tiene constancia. Algunos hasta devoción a Dios y aman a los amigos, a la familia, y tienen amor, solidaridad, podemos. Pero sin fe eso no tendría sentido. Está construido de una manera inestable. ¿Por qué? Porque van a venir los vientos, van a venir los problemas de la vida y es muy probable que todo eso que tengas, como nosotros le decimos habitualmente, se te terminen quemando los papeles, se te cae la casa. Es como el cuento de los 3 chanchitos, ¿te acordás, cierto? Todos tenían su casa, pero había una que estaba bien cimentada, hecha de material. Y ahí el lobo va a venir a soplar, ¿no? Y en tu vida va a pasar lo mismo. El lobo va a venir y va a querer soplarte todo lo que vos estás haciendo. Pero si tu vida está cimentada en la fe, todo esto que construiste arriba no se va a derribar porque está construida sobre la fe. Por eso la fe es primera, pero tenemos que añadirle a la fe esas cualidades que yo quiero desarrollar en una serie de mensajes. Por lo bueno que tiene esta serie, como verán, son varios mensajes aquí, pero lo bueno que tiene es que tenemos el retiro en el medio. Ahí vamos a hacer una pausa como en las series largas y luego vamos a retomar para lo que falta de lo que tenemos que aprender para añadir a nuestra fe. Porque dice también en segunda de Pedro 1, 5 al 8, estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea, así termina el pasaje que empezamos leyendo acerca de lo que hay que añadir en la fe. Si estas cualidades, virtud, conocimiento, dominio propio, amor fraternal, devoción a Dios, amor, bueno, si estas cualidades abundan en ustedes, entonces los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos, porque una fe sin estas cualidades nos vuelve personas inútiles e improductivas. Así que este pasaje nos va a servir de base para esta serie, fe y qué más. ¿Y qué les parece si hoy arrancamos con la primera característica, lo primero que tenemos que agregar a nuestra fe? ¿Qué era lo primero que teníamos que agregar? Virtud. Y la palabra virtud la busqué ahí en el idioma original y está escrito en griego esa parte de la Biblia y es la palabra arete. Así que le puse a esta charla, ponete el arete. Así no te olvidás nunca más. A ver, no sé, las que tienen arete o los que tienen arete ya pueden tocarse directamente el arete. Pero yo que no tengo, tocate ahí la oreja y decirle de al lado, ponete el arete. Ponete el arete. En realidad este es con acento en la E, ¿no? En la E final. Arete. Para los griegos, la virtud en la palabra griega ahí, lo que significaba, y para ellos era vivir a la altura de tu propósito. Vivir a la altura de tu propósito. Ser, como se dice actualmente, la mejor versión de lo que fuiste creado para ser. Eso es virtud. Vivir a la altura de tu propósito. Pedro la usa
esa palabra la elige para decirnos que no podemos quedarnos solamente con fe en el sentido solamente básico, sino que necesitamos añadirle virtud, necesitamos añadirle altura a nuestra fe, necesitamos añadirle excelencia a nuestra fe. Y creo que muchos de nosotros hemos conocido y visto personas, pero hoy no juzgamos, pero solamente las recordamos, ¿no? En nuestra mente y en nuestro corazón un segundo y luego decimos, perdón, Señor, no quiero juzgar, pero hemos visto y hemos conocido personas que dicen tener fe, pero su vida no refleja virtud. Que el Señor los perdone por juzgar a toda esa gente y seguimos adelante ahora. No, pero conocemos personas que quizás no se ve la virtud en su vida, pero dicen que ellos te afirman ser personas de fe. Es quizás que tengan esa fe básica e importante y cimental, pero no han construido sobre esa fe lo que Pedro está diciendo que tenemos que hacer. También es posible que nosotros seamos esas personas que tenemos fe, pero no hemos desarrollado ni hemos hecho crecer en nosotros el carácter, la disciplina, la excelencia, la integridad. Todo esto tiene que ver con la palabra virtud. Arete. Arete. Ahora, voy a usar en toda la serie un auto como ilustración. Y como no podía ser de otra manera, tenía que elegir un auto y elegí este auto. Tener fe es como tener un auto con un motor increíble. Imagínate, tenés el DeLorean, un motor increíble, y vos tenés fe y tenés ese auto con un motor, pero no te alcanzó para comprarle las ruedas. Y vos toda la mañana, lo tenés en tacos el auto, ¿no? Lo ponés en tacos de madera, ¿no? Te subís al auto y lo acelerás y decís, ¡qué motor! Tremendo, mirá cómo suena este motor. Soy colapinto. Decís, pero no te podés mover. ¿Por qué? Porque te faltan las ruedas. La virtud son como las ruedas de ese auto, porque la fe es el motor, pero la virtud es lo que te mueve hacia adelante. Te vuelvo a recordar que no podés, obviamente, andar en un auto sin motor. O si tenés el motor fundido. ¿Qué es lo más importante del auto? El motor. Todos los que saben de auto dicen, no, cambiar el aceite, tener en cuenta los filtros y demás, porque lo más importante del auto es el motor. Pero también, si querés moverte hacia adelante, tenés que prestar atención a las ruedas. Así que Pedro nos dice, esfuércense. Quiere decir que hay que hacer una tarea, que hay que hacer un trabajo, que no es fácil desarrollar virtud en nuestra vida, ni todos los otros atributos que dice después. Porque Pedro nos dice que tenemos que esforzarnos por añadirle a la fe esa virtud. Como te dije, esa palabra se usa para denotar la excelencia, la máxima altura de expresión de algo. Es vivir de acuerdo a nuestro propósito. Pero Pedro le agrega algo más. Porque Pedro lo pone en un contexto donde dice que esa excelencia moral, esa excelencia espiritual, debe reflejar a Cristo y no mi propósito, sino su propósito en mí. Viernes por medio hago una llamada con el Tiu, o Mateo y Lula, ¿sí? Que son dos chicos que por ahí los que no lo conocen salieron de acá y están viviendo actualmente en Italia, ¿no? Y este viernes hablábamos de eso. Como dice en el libro Mi experiencia con Dios, nosotros vemos a Dios trabajando y nos unimos a su obra. Porque lo que existe no es la voluntad de Dios para mi vida, sino que existe la voluntad de Dios. Y nosotros podemos unirnos de acuerdo a lo que Dios puso en nuestro corazón, a lo que Él ya está haciendo. Y eso es lo que Pedro dice. Dios quiere que vos desarrolles virtud para demostrar excelencia en su propósito en el lugar que a vos te toca actuar. Pedro inclusive lleva este concepto al próximo nivel y lo dice en otra carta, en su primer carta de Pedro, en el capítulo 2, dice, pero ustedes son linaje escogido. Mirá cómo te describe Pedro a vos. Vos créetela esta, ¿eh? Usá la fe
para empezar a creértela, porque tenemos que empezar a vivir de esta manera. Ustedes son, dijo Pedro, linaje escogido, real sacerdocio. Sos un rey, sos una reina. Pero créetela, hay un linaje en vos. Ya fuiste sacado a lo mejor del linaje. Vos decís, yo si vino a mis viejos, a mis abuelos, todo, el linaje para atrás, o sea, al revés. O sea, lejos de sangre azul, tengo sangre, no sé, verde. No, pero esa ya no es tu sangre porque fuiste comprado por la sangre de Jesús y ahora Jesús te dio su linaje. Ahora vos sos hija e hijo de Dios. Así que ahora tu linaje cambió, te adoptó Dios en su familia. El Padre te amó tanto que te adoptó en su familia y ahora vos sos parte de un linaje real, escogido, un sacerdote, una sacerdotisa. Sos una nación santa. Eso significa que estás apartado para Dios. Sos una nación santa. Sos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que proclamen las ¿qué? Las virtudes. Para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínate que si vos podés y yo podemos tener virtud, imagínate lo que son las virtudes de Dios, ¿no? Imagínate la excelencia de Dios. Pero dice Pedro, que las virtudes son las excelencias, son los atributos poderosos de Dios que nosotros como su pueblo anunciamos con nuestra vida y con nuestras palabras. Y creo que en esto tenemos que crecer muchísimo, porque si nosotros somos los que reflejamos al mundo las virtudes de Dios, seguramente, no importa en qué lugar te encuentres, si ya has crecido en reflejar las virtudes de Dios o estás arrancando, todos tenemos más para crecer en poder reflejar con nuestra vida y con nuestras palabras las virtudes de nuestro Dios. La virtud que nosotros añadimos a nuestra fe refleja las virtudes de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! Porque como nos decía Darío el otro día, ¿cómo hablas vos cuando alguien viene y te hace un comentario sobre una situación X? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Sí? Y no te estoy diciendo con esto que salgas hablando. Nosotros conocemos, lo que venimos hace mucho a la iglesia, una versión de la Biblia que se llama Reina Valera, que conjuga los verbos todos en el segundo tiempo plurales del vosotros. ¿Es el segundo? El segundo nadie sabe, ¿no? Segundo tiempo. Entonces, no te pido que salgas hablando en ese tiempo verbal para demostrar la virtud de que vos conocés la palabra de Dios. No. Te estoy diciendo si vos estás usando palabras de fe o te estás uniendo a las palabras de maldición. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que refleja nuestra vida? Y en nuestra vida nosotros podemos estar atravesando circunstancias. No todo en nuestra vida funciona a 10 puntos todos los días, ¿no es cierto? ¿Es así? Podemos atravesar circunstancias y aún esas circunstancias que estás atravesando demuestran la virtud de Dios de cómo vos estás atravesando esa circunstancia que no es lo ideal que hubiéramos deseado para ese momento de nuestra vida. Y además esa circunstancia seguramente va a ser pasajera y vos en un momento vas a salir de esa circunstancia y se va a ver el obrar de Dios en tu vida y vas a reflejar la virtud. Y yo creo que si empezamos a brillar de esa manera, muchas personas van a decir, yo también quiero ser parte de ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Quiero que Dios me adquiera a mí también, porque parece ser que las personas que Él adquiere están muy bien.
La virtud que le añadimos a la fe refleja las virtudes de Dios. Por eso Él nos llama a una vida de excelencia, porque Él, que es excelente en su poder, amor y gracia y gloria, quiere que nosotros reflejemos eso mismo a toda la humanidad. Él nos invita a vivir con virtud y a anunciar sus virtudes. Él nos invita a vivir con virtud, pero también nos anima a anunciar sus virtudes a través de nuestra vida. Entonces, ¿estás añadiendo virtud a tu fe? Descarto que somos personas de fe. ¿Sí? Mirá qué buen estatus ya te doy. Yo digo, acá hay gente de fe. A ver, agarrarlo de lado y decir, yo sé que vos tenés mucha fe. Sos una persona de fe, nada te frena. ¿Le estás añadiendo virtud? Se nota en tu carácter, se nota en tus palabras, se nota en tu trabajo, y hasta ahí por ahí andás bien. Se nota en tu casa. Se nota en cada aspecto de tu vida. Yo creo que hoy es el momento de decirle a Dios, Dios, no solo quiero creerte, quiero honrarte con excelencia, quiero vivir la virtud que muestra al mundo quién sos en mí. Por eso quiero invitarte hoy a pensar. Y viste que te describía recién áreas. ¿Sí? Todos nosotros, como siempre enseñamos aquí, somos personas que somos complejos, no somos simples. Porque yo soy papá, soy empleado de una empresa, soy pastor, soy profesor, soy esposo, soy hijo, soy hermano. O sea, somos muchas cosas, ¿no? Y hacemos también muchas cosas. Tenemos que liderar un hogar o estar a cargo de un hogar. Tenemos que responder en nuestro trabajo, manejar nuestras finanzas. Queremos servir a Dios, queremos hacer algo que marque la diferencia en nuestro mundo, en nuestros días. O sea, todos tenemos como un montón de aspectos en nuestra vida que hacen todo lo que nosotros somos. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro físico, nuestro espíritu. ¿Hay alguna de esas áreas que necesite crecer en virtud? Porque fíjate lo que dice Pedro. Pedro dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Cuando no reflejamos virtud, estamos reflejando tinieblas. Porque Él nos llamó de ese lugar de tinieblas a las virtudes de aquel que vive en una luz permanente y total. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Así que nosotros tenemos que pedirle al Señor, si en algún área de mi vida no estoy brillando con virtud, entonces hay tinieblas en mi vida, yo no las quiero. Yo quiero que me saques de tinieblas y me lleves a tu luz admirable.